Doncs avui tenim a la regidora Saray Martínez d'en Comú Podem a Mataró i parlem sobretot, Saray, d'habitatges, pot ser? Pot ser, que raro, ¿no, Eva? Que raro. Benvinguda. Moltíssimes gràcies, sempre és un plaer. Saray, parlem de l'escalada de preus del lloguer, de la vivenda, la problemàtica que troben en arribar a final de mes el jove i el que no és tan jove. Qualsevol, jo sempre dic el mateix, no? És a dir, què és el precio, no? Sí. Perquè sempre estem jugant en el sistema econòmic capitalista, ¿no? La oferta y la demanda, y al final es, vale, ¿cuál es el precio, no? ¿Cuál es el precio para poder tener, ¿no? Una vivienda que al final no deja de ser un derecho de toda persona? Entonces siempre digo lo mismo, ¿qué hemos de hacer? Yo creo que la política de vivienda, sin cambiar el sistema, porque no puedo, ¿no? O sea, basándome siempre en el sistema en el que tenemos, tiene que haber una política pública intervencionista totalmente en el mercado, ¿no? Porque al final ¿qué es el precio? Es lo que uno esté dispuesto a pagar, ¿no? ¿Podemos pagar lo que queramos? No, siempre está sujeto, ¿no? A un salario, es decir, entonces, si te piden 800 y tú ganas 800, es totalmente inviable poder asegurar, ¿no? Un derecho fundamental. Es esto que estamos hablando, es que muchas familias quieren optar a un alquiler asequible, y se encuentran con esta burocracia y estos niveles desorbitados de precios. Correcto. Desde En Comú Podem Mataró, y a nivel de Unidas Podemos, estamos solicitando sí o sí la ley de vivienda, ¿no? Entre las cuales una de las medidas tiene que ser una intervención en los precios. Cuando se nos dice que el mundo se va a acabar porque intervenimos en el precio del alquiler, yo creo que los datos están bastante claros, ¿no? En Cataluña, cuando hemos tenido, por poco tiempo, pero hemos tenido una ley de alguna manera que ponga límites al precio del alquiler, no se ha venido el mundo abajo. Es más, ahora el Estado, cuando empezó a subir el IPC, ¿no? Limitó a un 2% que no se podía subir. Y no está pasando nada, y realmente tenemos un problema porque esta medida acaba el 31 de diciembre y estamos solicitando SOS, que si está a un 10% equivale a lo mejor a 100 euros de gasto mensual para una familia, y 100 euros es muy importante. Por lo tanto, desde Unidas Podemos, ¿no? Solicitamos no solo la intervención en el mercado de alquiler, sino también la intervención y la limitación en las hipotecas, ¿no? Es decir, una familia tiene una hipoteca para poder pagarse la vivienda, un derecho fundamental que no está blindado por el Estado como la sanidad y la educación, que está sujeto al mercado constantemente, ¿no? Que volvemos a la primera frase, ¿no? Bueno, ¿cuál es el precio? Por lo que uno esté dispuesto a pagar, ¿no? Claro, ahí expulsa a muchísimas personas de la clase trabajadora, ¿no? Que no van a poder tener blindado un derecho fundamental. Por lo tanto, también estamos solicitando la intervención en las hipotecas, ¿no? Es decir, los bancos, ¿no? Quien ofrece las hipotecas, y nos acogemos porque por suerte podemos pagar, aunque sea una cuota mensual, pero si eso se dispara en los variables, volvemos a ir otra vez al año 2012. Es decir, va a ser un desencadenante que creo que hemos de aprender del pasado, ¿no? Y con una crisis crisis económica, vamos a hablarlo en plata. Totalmente. Que está despuntando ya. Totalmente de acuerdo. Es decir, creo que hemos de aprender del pasado, ¿no? Esto es como el remember, ¿no? Ojo que ya lo vemos venir, que esto ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo, porque la crisis económica pasada no está pasada, ¿no? Lo que ha sido se va a agudizar después de una crisis sanitaria. Nosotros, cuando cayó el coronavirus, cuando el COVID, ¿no? Ya enviamos al conseller, al Calvet, que era el Calvet quien estaba, una carta con el alcalde diciendo, señores, o empezamos a agilizar toda política de vivienda para blindarla, porque después de una crisis sanitaria viene una crisis económica, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que de hace 10 años para acá, creo que la experiencia es un grado, ¿no? Y yo creo que el Estado debe de intervenir en los precios, en las hipotecas, para blindar un derecho. Un derecho totalmente fundamental, que sí que es verdad que nos han engañado toda la vida, ¿no? Está en una parte que tiene que ser en el desarrollo pero lo que también está claro, que necesitamos una vivienda para mí. Yo siempre pongo de ejemplo, Eva, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasa
Pero cuando estamos en reunión o cuando me hacen preguntas, ¿no? Digo, ahora nos levantamos todo, ¿no? Cuando acaba nuestra jornada laboral, cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, siempre vamos a casa, abrimos una puerta, cerramos, ¿no? Y este es mi espacio de tranquilidad, de seguridad, ¿no? Correcto. Pues ahora imaginémonos todos y cada uno de las personas, los que están trabajando, los que están en despachos, los que están, es decir, desde trabajadores, desde médicos, desde enfermeros, desde abogados, desde trabajadoras del SAT, desde cualquier, ¿no? Cualquier trabajador y trabajadora que cuando acaba su jornada laboral no tiene. Yo creo que todo el mundo, por derecho, ¿no? Necesitamos ese techo, que es nuestra salvaguarda, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra... Sí, es un derecho totalmente fundamental. Es nuestro hogar, nuestra seguridad. Es nuestro espacio. Sí. ¿No? Entonces, desde En Comú Podem Mataró hay que intervenir. Hay que intervenir en los precios del mercado, en el sentido de los precios de alquiler, ¿vale? Y hay que intervenir en los precios de la hipoteca. Ahora vamos a ir a estos jóvenes que hace poco teníamos una ayuda para el alquiler, estos jóvenes de 36 años, que ha sido poco y menos de ¿cuántos días? ¿Una semana? Pues sí, aproximadamente, sí. Con lo cual, hay muchos jóvenes que no han podido optar a esta ayuda. No hay una prórroga, no hay una ampliación. Las ayudas de alquiler son convocadas por la Generalitat de Cataluña, ¿no? Muchas de ellas vienen arraigadas del Plan Estatal de Vivienda, que se acogen a estos programas para desplegar las ayudas. En junio, con el tema del Estado ya lo anunció, que habría unas ayudas de alquiler para jóvenes. Se convocaron durante, pues no sé, también fueron 15 días, ¿no? Y la realidad es que... no sé si durante un día y medio por registro son las que tuvieron derecho si cumplía con todos los requisitos. No, estamos hablando de un caso muy extremo, de casos extremos en el sentido de a qué estamos jugando. ¿Vale? Por eso pregunto, es que relativamente hay muchos jóvenes que no han podido optar, o no han tenido esa información, o no han tenido ese periodo para hacer todo el tema de burocrático. Correcto. Sí, después de las primeras de las ayudas de alquiler, después vino las ayudas generales que sacan cada año y la Generalitat dijo, nosotros vamos a sacar otra vez una ayuda para jóvenes. Y duraron lo justo y lo necesario, que ya se han cerrado. Es cierto, habrá muchísimas personas jóvenes hasta 35 años que no hayan tenido la información para decir, vamos a ver si podemos optar. Pero también yo creo que hay que hacer una reflexión, ¿no? Todo tipo de ayuda, ¿no? Sobre todo hacia la vivienda, siempre pienso que son políticas existencialistas, en el sentido de que... ¿Quizás son caramelos? No, yo creo que es para que podamos mirar para otro lado, porque mientras hayan ayudas así, ¿no? Pues no tratamos el tema fundamental, y es que la mayoría o casi todos los jóvenes a día de hoy no tienen asegurado el derecho a una vivienda, no lo tienen. No lo tienen porque a nivel laboral, ¿no? La entrada al mercado laboral es mucho más complicado, porque tienen sueldos totalmente precarizados. Por lo tanto, son jóvenes que no tienen un futuro. No tienen un futuro. Le hemos dicho, ustedes estudien, ustedes van a tener un futuro mejor que nosotros, pero la realidad que estamos viendo no es así, ¿no? Cuantísima gente de 27, con 30, con 35 años no puede independizarse, aun teniendo un mínimo salario, sí. Porque no puede pagar los precios. Y vamos a la primera pregunta. Por eso lo estaba comentando, es que no, o sea, sí, estudio, tengo un salario, pero no puedo optar a un alquiler asequible porque mi salario no llega a este nivel. Entonces, claro, entonces por eso decía, son unas políticas asistencialistas, porque es como, yo puedo decir, las ayudas están para que cualquier persona, en cualquier momento que nos puede pasar de todo, no tiene por qué ni tan siquiera quedarte parado, puede ser porque ese mes te venga un desperfecto que necesites, ¿no? A asumirlo económicamente. Me voy a la administración para ver cómo puedo solventar para que pueda seguir el ciclo y el desarrollo de mi vida. Si de alguna manera generalizamos, normalizamos las políticas de alquiler para no hablar del principal problema, que es no poner límite al precio de lo que cuesta un derecho fundamental,
estamos tapando el sol con un dedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos dando ayuda, pero realmente pues he comentado lo del caramelo, te ayudo en un momento determinado, te pongo un caramelito, pero luego te lo quito. Claro, ¿qué pasaría si ahora el año que viene la Generalitat dice que ya no convoca más ayudas de alquiler? De ningún tipo, ni para jóvenes ni para no jóvenes. Las generales de cada año, que hay, en Mataró hay unas 2.000 personas que solicitan esta ayuda. El volumen sería desorbitado. Vale, entonces ¿estamos tapando el sol con un dedo o no? Porque no estamos yendo al problema de base, que es ¿por qué se está poniendo precio a un derecho fundamental? Buena pregunta, y esa pregunta se tendría que ampliar no solo en esta charla que estamos teniendo, sino elevarlo realmente a todos los grupos políticos y realmente trabajar esa línea. Bueno, siempre he dicho que la vivienda siempre ha estado sujeta, ¿no? Los temas de vivienda siempre ha estado sujeta a temas ideológicos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, sujeto al sistema económico que tenemos. Es decir, entonces, como siempre ha sido un tema de debate, ¿no? Pues siempre estamos sujetos a depende quién gobierne, de qué, pues lo hacemos de una determinada manera u otra. Mira como en el sistema sanitario, que también hay que entrar, porque los recortes, o sea, todo aquello que no esté presupuestado, estamos viendo en la sanidad pública lo que está sucediendo. De aquí nada, Hospital, Consorcio de Mataró, van a hacer una huelga. Totalmente. Lo que son los fines de semana no habrán médicos aquí de urgencias. Con lo cual tenemos un problema aquí también. Tenemos un problema, pero sí, yo lo quería decir, sí, totalmente, podríamos entrar, porque es una reivindicación histórica, no solo a nivel de los salarios, pero estamos hablando de trabajadores, sino también de servicio público, ¿no? Es decir, que nos está pasando a la ciudadanía cuando a nivel de la atención primaria, ¿qué está pasando, no? Porque ese acceso a la atención primaria, sí. ¿Cuánto tiempo estamos esperando? En fin. Podríamos entrar en el debate de la sanidad pública, que yo creo que deberíamos de hablar. Sanidad, educación y vivienda para mí son los 3 pilares fundamentales de la vida del ser humano. Sí, porque no estamos hablando de cuántos jarrones tenemos en casa y a qué precio quiero vender los jarrones, porque no es una primera necesidad para vivir. ¿Por qué los grupos políticos no os ponéis de acuerdo? Bueno, porque al final cada uno defiende la materia de vivienda desde una ideológicamente hablando, si somos más intervencionistas desde la administración pública o no lo somos, o dejamos a los especuladores, porque al final son especuladores, no vamos a decir que no. Es decir, yo construyo una vivienda, si la Gene me dice que esta vivienda vale 200.000 euros, pero yo la quiero vender por 300.000, porque me tengo que ganar también la vida, no ganar la vida, sino encima, claro, estamos hablando de un derecho. ¿Qué pasa si yo vendo máquinas de hacer... Hablando en plata, pero sabes que yo a veces me burla. Mi compañero Sergio siempre es mucho más, ¿no? Sí. Es verdad, lo puede decir de una determinada manera, ¿no? Pero yo siempre lo digo, ¿qué pasaría si yo vendiera máquinas de hacer resonancias magnéticas? Resonancias. Sí. El que no pueda pagar, aquí no se hace la resonancia. ¿Y qué pasa con la salud y la enfermedad de esa persona a lo mejor para poder pillarla a tiempo y salvarle la vida? Mala suerte. Lo vimos en los casos de los respiradores, con un COVID, ¿eh? Correcto, el hecho de no haber desarrollado toda una serie de mecanismos en los centros médicos, cuando sí que es verdad que estamos hablando de una excepción, pero si hubiéramos estado preparando, no hubiéramos hecho recortes tras recortes, porque vamos a decir que la Generalitat de Cataluña durante muchísimos años en el presupuesto donde ha habido recortes ha sido la sanidad pública. Correcto. Que tiene la competencia igual que tiene la de vivienda. Entonces, nosotros desde Unidas Podemos creemos firmemente que debe de haber una intervención en el mercado de la vivienda, que es la única manera de blindarlo. Quizás tenemos que mirar países de fuera de Cataluña, fuera de España, que están trabajando esta línea. Bueno, yo desconozco siempre, ¿no? Ponemos ejemplos de diferentes países europeos. También es cierto que ha habido una política de desarrollo de políticas públicas en materia de vivienda con una ampliación del parque público por parte de los diferentes gobiernos, ¿no? Donde está muy interiorizado. Entonces, claro, a nosotros nos pilla no sé cuántos años vista. Entonces, ponernos de un día para otro con lo que implica la construcción de vivienda o la ampliación de un parque público, porque las políticas de vivienda son lentas en el sentido de que mañana no nos vamos a levantar y vamos a ver cómo, ¿no? Es decir, entonces creo que vamos muchos años atrasados, no atrasadísimos. De hecho, en la propia Constitución reconoce la educación, la sanidad, pero no reconoce la vivienda, ¿no? Entonces,
Cuando uno intenta poner de alguna manera desde el Ayuntamiento de Mataró, ¿no? Desde las políticas públicas de vivienda, ¿no? Que en este caso pues soy la responsable, intenta poner en marcha o desarrollar todos los mecanismos que tenemos en la administración pública para poder ir generando, ¿no? Esa igualdad de condiciones para la ciudadanía de Mataró en materia de políticas de vivienda. Hablamos de la ampliación del parque. ¿No? Mi primera sorpresa siempre fue, ostras, si tenemos suelo público, ¿no? Residencial, ¿por qué no hemos construido? Al final todo es voluntad política. ¿Qué burocracia o qué trámites ha encontrado? Es un tema de voluntad política, es decir, el dinero en inversión, ¿dónde lo ponemos? Es cierto que en la ciudad necesitamos de todo, ¿no? Y yo puedo decir, construir un bloque me puede costar, me lo invento, ahora no me vayáis a coger, no sé, 5 millones de euros, que estamos hablando de una cantidad, porque vale dinero, construir vale dinero. Pero claro, en un presupuesto municipal, Mataró porque tenemos, ¿no? Bueno, ahora acabamos de aprobar las ordenanzas, pero podemos decir, bueno, pues lo quitamos de aquí para ponerlo aquí, pero aquello se deja de hacer, ¿no? Pero en cualquier otra localidad que tenga una inversión... ¿Eso no tiene un nombre, que son parches? Todos son parches. En política de vivienda, a nivel municipal, todos son parches, pero a la misma vez todo suma. Es decir, no es lo mismo no hacer nada durante muchos años como ha pasado aquí, que lo puedo llegar a entender, pero no quiero comprar el marco de yo no soy competente y por eso no hago nada. Porque si tenemos instrumentos urbanísticos para desarrollar, que tanto hemos tenido RQR, ¿no? Con la aprobación inicial que tuvimos hace poquito tiempo, con el 30%, ¿no? Del suelo consolidado, para que todas aquellas construcciones que se realice, el 30%, sea de protección, a precio de protección oficial. Quiere decir simplemente que el constructor tiene que coger el 30% de lo que construya y limitar el precio. O sea, el precio va a ser el que esté marcando la Generalitat en su módulo, nada más, que tampoco consideramos... Todos son parches, pero todo va encaminado a poder generar igualdad de oportunidades y acceso a una vivienda. El hecho de desarrollar el Lloguem, ¿no? El proyecto europeo que ganó 2,5 millones, el haber conseguido 60 viviendas, ¿no? Quiere decir que 60 viviendas inmovilizadas en nuestra ciudad, que hay centenares, que esto es otra, ¿no? Que hay centenares, quiere decir que hay 60 personas que han tenido la oportunidad de poder tener un techo a un precio totalmente asequible a su salario, a su bolsillo, vamos a decirlo así. Estamos hablando solo 60. No, bueno, pero solo 60, más, a ver cuántas se pueden realizar, que están planteadas a 8 por año con la medida del 30%. Si a eso le sumamos el convenio que hemos desarrollado, por ejemplo, con Incasol, que tenemos un suelo, hemos pedido llegar a un acuerdo con uno de los suelos, pusimos a disposición más, ¿vale? Pero bueno, económicamente es como todo, cada organismo valora, que irán 60 viviendas más. Ahora se está totalmente estudiando la licitación que ya terminó, que por cierto se han presentado dos empresas, bueno, una fundación y una empresa cooperativista para el suelo de Churruca, donde irán 60 viviendas más. Es decir, todo suma. Todo suma. A mí me gustaría levantarme mañana y decir, de los 55.000 viviendas que hay en Mataró, señores, 40.000 son de la administración. Y todo el mundo está pagando a la administración 300 euritos. Y lo tienen asegurado para Esa sería la varita mágica. No, claro, es decir, en el sistema que tenemos, el cómo se ha desarrollado la política de vivienda en nuestro país, desde el ámbito de la propiedad privada, ¿no? De usted compre que va a tener un trozo de pastel, ¿no? Bueno, pues y la falta de políticas públicas por parte de todas las administraciones, empezando por el Estado, siguiendo por la Generalitat, que tiene la competencia, y como última ratio la administración local, que es la que tenemos que dar respuestas a diario de las problemáticas, y de las preocupaciones de la ciudadanía, porque somos los que estamos más cerca de ellos. ¿Y qué les tienes que decir? Señores, usted como no paga el precio, viene un fondo buitre, como no le paga lo que ellos quieren que usted le pague, ahora viene el juzgado y usted se va a la calle. ¿Y qué alternativa tenemos? Generalitat, ¿qué alternativa? Bueno, si no hay una ley yo creo que debemos de empezar por una ley estatal de vivienda que brinde un marco y que habla de intervención de pisos, de construcción de vivienda, es decir, que blinde mínimamente hacia dónde tenemos que ir desarrollando la situación. Tiempo. Sí, pero a una persona o a personas o
a todos nosotros, a los trabajadores y las trabajadoras, en que mañana puede venir tu jefe o que mañana puedes tener un percance de salud donde el salario se queda totalmente paralizado, no nos pueden pedir tiempo. Por eso le estaba preguntando. Vamos a ir a un caso muy específico, que es los vecinos de La Habana, sobre una ocupación, una situación que le han dado 30 puntos al marido, y ha hecho una alarma social, en este caso, del tema de que tenemos un problema en Mataró. Le digo, mi palabra que está diciendo ahora mismo, lo que estoy diciendo ahora mismo, son palabras de los vecinos de La Habana. Estuvimos con ellos, estuvimos hablando con ellos, y están reclamando más seguridad, menos ocupación. ¿Qué opina usted de esto? Pues miren, el hecho de blindar en una misma base ocupación, delincuencia, el caso de La Habana, como muchos otros casos, etcétera, hay muchas personas que están pidiendo hablar solo de ocupación, de seguridad, de policía, de cambios legales, en una base que tiene como problema el tema de la vivienda, ¿no? Con el tema de La Habana está claro, es decir, cualquier persona que agrede, que comete un delito de lesiones, o sea, esté ocupando el local o esté en la calle o porque, no lo sé, su color de pelo y agrede a otra persona, está claro que hay que señalarlo. Entonces, a mí me gustaría, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es que yo creo que el tema de La Habana es un tema que ha habido una agresión, o sea, es que ahí no hay nada que decir, es decir, hay que sentenciarlo. Pero no podemos separar el debate de las ocupaciones y englobar la criminalización desde el ámbito de la seguridad sin hablar del derecho a una vivienda. Es que no podemos separarlo. No podemos separarlo. Es decir, no, yo creo que en el mundo hay dos, como no sé si era Nietzsche quien decía, ahora voy a decir a lo mejor que no era, y ya verás, pero que hay dos tipos de las personas. Hay dos tipos de personas, ¿no? Los que creen en y persiguen sus deseos, ¿no? y los que compran los deseos de los demás. Entonces, yo creo que estamos sujetos ahora mismo socialmente, no sé cómo decirlo, ¿no? Y ayer teníamos la noticia de Premia, que a mí me escandaliza, pero seguramente que lo podríamos dejar para otro día, pero también me parece interesante poderlo meter en medio, ¿no? Estamos comprando unos marcos por una presión ambiental o social donde no nos permite ver el problema de fondo, ¿no? Y estamos mezclando, haciendo como en una burbuja, ¿no? Estamos metidos todas las cosas, ¿no? Y es como cuál es el discurso que tenemos que seguir, y todos estamos siguiendo un mismo discurso. Y mi compañero Sergio lo dijo la semana pasada o la otra en un debate, ¿no? Yo siempre hago la misma pregunta: si no hubieran viviendas vacías, estaríamos hablando de ocupaciones, para empezar. Porque lo que son mafias, hay que tratarlo desde la seguridad al 100%. Es decir, es una vergüenza que en nuestro país, que en nuestra ciudad, hayan personas o personajes que se estén lucrando de la vulnerabilidad de muchísimas personas. Pero existen esas mafias. Totalmente. Y están trabajando aquí, totalmente. Aquí y en otras localidades. Totalmente. ¿Qué pasaría si la venta de órganos, a lo mejor otra vez me vuelvo a lo políticamente incorrecto, qué pasaría si la venta de órganos no estuviera totalmente prohibido? O sea, prohibido en el sentido que, vamos, a alguien ya no se nos ocurre, ¿no? Pensar que algún día se podría... pues seguramente habrían mafias vendiendo, o sea, matando a personas para vender órganos y lucrarse de ello. ¿Verdad o mentira? Verdad. Bueno, pues hay un derecho totalmente inherente a la propia vida que se llama tener una vivienda, que no podemos vivir sin un techo, como no podemos vivir sin la sanidad pública, como no podemos desarrollar nuestra vida si el Estado en su día nos dijo toda persona tiene que tener derecho a una educación. No podemos ser, ¿no? No pueden haber personas analfabetas que no sepan leer, que no sepan desarrollar y que no puedan tener una proyección de vida, de futuro, para elegir qué es lo que quieren ser, si es que se lo permite el sistema, ¿no? Pero al menos tener la opción y la oportunidad. Pues lo mismo pasa con una vivienda. Mientras hay un vacío, como nadie lo ha regulado, como es la compraventa de vivienda, pues viene uno y dicen, sí, pues yo lo soluciono. ¿Cómo? Lucrándome de las personas. Vamos a suponer que estamos en una situación de vulnerabilidad económica, somos una familia
bueno, un par de niños, ¿vale? Y en la situación, vamos a poner un caso, ¿vale? Voy a servicios sociales, explico nuestra situación, y llega el momento de que quiero optar por ese alquiler social, ¿no? Se encuentran con muchas trabas estas familias. Y la siguiente pregunta, si es real que se encuentran con tantas trabas, ¿cuánto tiempo tiene que esperar estas familias? Pues mira, bueno, si hablamos de la emergencia habitacional, claro, él quiere un alquiler social, si el banco no está dispuesto a... Estamos hablando de propiedades privadas, ¿no? Del derecho sujeto a propiedad inquilino en una situación totalmente de desequilibrio entre unos y otros, y la administración lo que puede hacer sería como intermediar, que es lo que se está haciendo mediante el Servei Integral de Protecció a l'Habitatge, ¿no? Que cualquier persona, para poder intermediar entre la propiedad de ese bien, para que le pueda rebajar y asimilarlo al salario que podrían estar, ¿vale? Para pagar. Entonces, ¿cuántas trabas se encuentra? Es que servicios sociales, por ejemplo, la puerta de serveis socials es para hacer todo ese acompañamiento, ¿no? Y esas valoraciones, pero servicios sociales ni pone precio a los alquileres ni nada. Es decir, si no tenemos una herramienta a nivel local que podamos desplegar contra las propiedades, los fondos y los que realmente han generado el problema en este país, que son para mí los verdaderos delincuentes, porque se están lucrando a base de la vida de las personas. ¿Cuántas trabas se encuentra? Pues con todas las que esté... No digo de trabas en servicios sociales, no. No, o sea, no malinterpretemos esa información, sino qué trabas se pueden encontrar estas familias cuando realmente yo te puedo acompañar, como ha dicho bien, pero luego evidentemente los tiempos no son los mismos. Correcto. Correcto, es decir, los tiempos, si hay a nivel judicial alguna demanda por no haber podido pagar porque los precios son desorbitados en correspondencia con el salario, pues los marcará el juzgado a la hora de hasta lanzar. Pero por parte de la administración pública es intentar intervenir y mediar para que al menos no se llegue a esa solución que sería el del lanzamiento por parte de la persona a la calle. Y la administración pública lo único que puede hacer es local. Porque si me dices la estatal, es lo que te digo, vamos a intervenir para que esta familia no llegue a la situación de un lanzamiento, pero desde la administración local es intervenir, intentar que la propiedad, poder llegar a acuerdos en el precio para que las personas no tengan un final como el que estamos viviendo de desahucios, que cada vez vamos a más, y ya no estamos hablando de desahucios o lanzamientos, que también es un problema de personas que han estado ocupando la vivienda, que son también personas y familias vulnerables. Ya no estamos hablando de las mafias, es lo que no quiero entrar a... No me gusta tratar la delincuencia con lo que implica personas que necesitan un techo y la única posibilidad que han tenido, y no se trata de blanquear. Es que existen las dos versiones. Nada, se trata de que la sociedad está pidiendo a gritos que se blinde un derecho fundamental que necesitamos para vivir. Correcto. Vamos a cambiar un poco el tema, ¿no? ¿Nos hemos puesto muy serias? Bueno, es que es un tema muy serio, Eva. A mí me preocupa cada día, pero muchísimo, ¿no? Yo cada semana cuando veo los lanzamientos que hay, muchas veces son para impagos de alquiler, ahora mismo impagos de alquileres, impagos de hipoteca ya, o sea, estamos volviendo a hace 10 años, ¿no? Cuando yo empecé a ejercer como abogada y las hipotecas de las cláusulas o las cláusulas suelo, las cláusulas abusivas, que poco a poco se han ido blindando a través judicial, diciendo, ojo, que están abusando, ha habido un... ¿no? Y no estamos poniendo fin, ¿no? Y de alguna manera estamos pidiendo a nivel estatal al PSOE, que están paralizando la ley de vivienda, que necesitamos un paso para blindar lo mínimo. Ya veremos cómo lo desarrollaremos y ya seguiremos luchando para seguir desarrollando el ámbito, pero al menos que nos blinde, porque vienen unos precios desorbitados a nivel de mercado con toda la crisis y las subidas, el IPC, ¿no? Los materiales, la luz, el gas. Sí, estamos llegando a una situación donde la desconexión con los salarios, de ahí también que, bueno, si quieres ahora hablamos de lo que solicitamos a través de las declaraciones institucionales del pasado, ¿no? Es decir, donde no vamos a poder, donde los trabajadores y las trabajadoras no vamos a poder asumir los derechos básicos que necesitamos para vivir, porque es imprescindible tener luz también.
se está hablando de un segundo nivel de personas que realmente estaban en vulnerabilidad y están trabajando realmente, ¿eh? Se está hablando de esta situación. No, totalmente. Es que no estamos hablando de personas paradas no. También estamos hablando de personas que están trabajando y que no llegan no llegamos a poder pagar lo básico para vivir. Yo siempre lo digo, hay que tener lo básico para vivir y lo no básico, porque muchas veces pensamos, ostras, desconectar 3 días. El ser humano tiene que tener derecho a poder pagar por lo básico y por lo no básico, porque irte 3 días a desconectar al año después de tanto... Eso es un lujo, ahora mismo es un lujo. Pero debería de ser un derecho también a poder desconectar la mente de cualquier trabajador. Correcto. Y descansar. Lo digo que es un lujo porque ahora económicamente con la situación... No, desde luego que hay que renunciar. Hay que renunciar. Los trabajadores y las trabajadoras siempre hemos tenido que renunciar a poder comer más pasta o menos pasta para pagar la luz o pagar el gas. ¿Verdad o mentira? No, y yo creo que toda persona debería tener garantizado lo básico y lo no básico para vivir con la calidad suficiente. Es un trabajo arduo, es un trabajo de luchar y picar piedras. Totalmente, pero yo siempre lo digo, ¿no? Yo tengo un sueño y lo que no hay que desistir y hay que persistir. Pues ese sueño, estamos hablando de, aquí tenemos elecciones municipales, 2 mandatos, una como oposición y otra como la parte de gobierno de aquí local. ¿Cuál ha sido tus miedos? ¿Cuáles han sido tus alegrías? Un poquito en general. Complicado, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando a veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo vas? Pues sobreviviendo, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Es complicado. Lo peor que puedo llegar o llevar, ¿no? Es la frustración. La frustración en el sentido de no tener en nuestras manos, porque al final no lo tenemos, ¿no? La solución y de manera inmediata, o de lo que queremos y nos gustaría que pasase. Y por otro lado, cuando hago, y a veces intento hacer balance cuando el día a día no me va atropellando cada día, e intento hacer un balance, es que por una parte estoy tranquila, en el sentido de, sobre todo a nivel de gobierno, porque la conciencia la tengo muy tranquila de pedir y exigir dentro y fuera que se desarrolle todos los instrumentos, de poner el dinero que haga falta, para poder desarrollar, parchear, porque es parchear, pero poder desarrollar políticas de vivienda en nuestra ciudad, ampliando el parque, movilizando el parque, que también cuesta muchísimo y estamos en tribunales porque, claro, los bancos pues, bueno, nos impugnan todos los procedimientos, de poder haber generado, de que entre todos hemos podido generar esa oficina donde cualquier persona que tenga cualquier problema con la vivienda, ya seas propietario, ya sea inquilino, ya sea hipoteca, bueno, es decir, cualquier persona que pueda tener cualquier problema en un momento determinado, que sepa y pueda picar a una puerta. Es decir, la conciencia tranquila, y eso es lo que cada día me llevo, a pesar de que hay una parte, ¿no? Como ser humano, de la frustración de no poder tener en mis manos, ¿no? Sí, esa varita mágica. Esa varita mágica, pero esto no quiere decir que cada día pida, exija. Es decir, ahora como claro ejemplo, ¿no? Muchas personas con esto de los NECs, el tema de la rehabilitación, que volvemos a tener otra oportunidad por delante a muy largo plazo, pero creo que el ámbito de la regeneración urbana tiene que estar otra vez, nunca debería de haberse dejado, y yo creo que es el futuro de esta ciudad, ¿no? Hacia dónde vamos con la regeneración urbana, la rehabilitación de toda vivienda, ¿no? Porque también no vamos a decir, por mucho que cambiemos, por mucho que cambiemos una plaza, si no renovamos el parque, las viviendas de las personas, también es un derecho vivir en la calidad que corresponde como ser humano, ¿no? Y que también está muy descolgado de los salarios, es decir, choca constantemente, por lo tanto la administración pública tiene que estar empujando para que las personas puedan vivir en sus viviendas con una calidad suficiente para poder desarrollar toda su vida y no tener ningún problema, ¿vale? Entonces, creo que lo peor es la frustración y lo mejor, vamos a decir no, lo que me deja tranquila es la conciencia de estar haciendo todo lo posible y lo imposible, Eva. Pues no sé si esto se ve o no se ve, pero yo sí. Si él no poderme decir, me dejé por hacer algo, no. Pues Saray, todo lo posible y lo imposible.
te invito a otra entrevista de hablar sobre todo el tema que nos preocupa, ¿no? Que es esta situación que vamos a vivir, que estamos entrando, que es inevitable y va a ser muy difícil de sobrellevar el día a día. Así que aquí lo dejamos. Gracias por esta entrevista. Y muchísimas gracias. Yo siempre hablar de vivienda y de todo lo que haga falta, aquí me tenéis. Gracias. A disponer.